Si bien durante los años 70 el Hombre Araña se había vuelto un poquito más serio, con historias como la muerte de Gwen Stacy, fue en los 80, con arcos como la muerte de Jenny Wolf, la última cacería de Kraven, o justamente la recordada época de Todd McFarlane, cuando las historias toman un tono bastante más edgy, haciendo eco un poco de lo que estaba de moda en esa época. Justamente la época de Todd McFarlane marca un punto alto en lo que refiere a gusto del público y a ventas, y esto se topa con una dificultad, al igual que conté en mi video de los X-Men, cuando un grupo de creativos estrellas, entre los que está justamente Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld, deciden abandonar Marvel, la casa de ideas, e irse a formar su propia editorial, la cual posteriormente se llamaría Image. El gran desafío que tuvo en este caso Marvel fue mantener el fuerte, lograr que los lectores que se vean enganchados, por ahí no tanto por un contenido, sino por un tono, por un concepto estético, siguieran interesados con este enfoque. Y es así como si bien hubiera un notorio bajón de calidad, todavía podía seguirse marcando una línea con lo que se venía contando. En ese contexto de historias tan agotadas como por ejemplo esa donde los padres de Peter Parker vuelven de la muerte, o donde fallece Harry Osborn en un último enfrentamiento como el Duende Verde, precedieron a la que sería tal vez una de las sagas más polémicas del trepamuros, solo comparable con la porquería que están editando actualmente. Sí, señores, vamos a hablar de la saga del clon. La saga del clon originalmente retoma un pequeñito arco allá por los 70, donde el Chacal justamente hacía un clon de Peter Parker y los enfrentaba. Estos dos clones eventualmente llegaron a un acuerdo. Es como que cada uno creía que el otro era el clon. Está buena la idea, es interesante. Cada uno creía que el otro era el clon, entonces pensaba derrotarlo para salvar a alguien que estaba ahí en un estadio. Finalmente se ponen de acuerdo y el clon termina falleciendo en la batalla, y para no dejar pruebas, porque básicamente tenía el ADN de Peter, nuestro querido vecino arácnido lo tira a una chimenea y acá no pasó nada. Bueno, según un retcon planteado en los años 90, ese clon sobrevivió y, dándose cuenta de que no había un lugar para él en Nueva York, se fue a recorrer Estados Unidos, teniendo una vida a lo, por ejemplo, Bruce Banner de la serie de televisión de Hulk, donde recorría los pueblos y tenía aventuras y era un solitario y siempre se terminaba como yendo. Miren, ese tipo de plan, como la serie del fugitivo, por ejemplo. Después se nos introduce un segundo clon, que es Kane, que era una especie de Coco, de hombre de la bolsa, que perseguía a Ben Reilly. Este era el nombre que había tomado el clon. Ben por el tío Ben y Reilly por el apellido de soltera de la tía May, May Reilly. Kane perseguía por alguna razón que después se explicaría más o menos, decide perseguirlo por todos Estados Unidos, arruinando cualquier posibilidad de que tiene de armar una vida. Concretamente, en los cómics de Spider-Man, la tía May tiene un problema de salud, y ahí es cuando Ben Reilly se entera lo que estaba pasando y se hace presente en Nueva York, en la vida de Peter y, claro que sí, en los títulos regulares, donde muchos conocimos por primera vez su existencia y otros tantos recapitularon esa clásica historia que les nombré hace un rato. De acá en más tenemos una suerte de telenovela al mejor estilo Televisa, con muchos enredos, donde hay varios estudios. Primero dicen, bueno, Peter dice, yo soy el original, Ben es el clon. Después hay un estudio que resulta ser adulterado, donde resulta que Ben era el original y Peter era el clon. Después hay otra situación donde Peter pierde los poderes temporalmente. Hay otra situación donde Mary Jane está embarazada y Peter y Mary Jane se retiran. Pero van pasando como muchas cosas. Después aparece como un esqueleto en un armario que
está vestido de Spider-Man y parecería tener ADN de Peter Parker. Después se nos introducen más clones, aparte de Kane y de Ben Reilly, como es el caso de Spider-Sida, que tenía como poderes líquidos. Como una consigna que en principio por ahí parecía medio ganchera, medio interesante, pero que después se empieza a deformar hasta niveles insospechados. De hecho, como admitieron años después, ni los propios guionistas sabían cómo madre seguir esta porquería. Simplemente desde Marvel le daban la bajada de línea de que como esto vendía bien, que sigan sacando cómics como si fueran churros. Es así que finalmente se llega a una suerte de consenso de decir, bueno, esto para algún lado tiene que ir. Se decide retirar a Peter, una decisión jugada si me lo preguntan, que tenga su vida feliz con Mary Jane y su hijo por nacer, y que Ben, que dentro de todo era un personaje soltero y con mucho por contar, toma el manto finalmente de Spider-Man. Él hasta ese entonces fungía de la araña escarlata, que era como una especie de traje alternativo. Decide finalmente ser el Spider-Man y estrena una nueva versión del traje, que es esa tan conocida que tiene como los tubos de telaraña por fuera. Lo habrán visto seguro. Este enfoque, si bien como pasa siempre, especialmente en los 90, donde todo era punto de giro e impacto, una vez que se establece como un status quo empieza a aburrir y la gente empieza a extrañar a Peter Parker. De hecho, sentía como una suerte de traición de haberlo seguido tantos años y medio que ahora te corra con que en realidad no, pero él era el clon y Ben era el original. Es como que sentís un poco como que se te rieron en la cara. Entonces finalmente recurren a algo que en los cómics ya estamos muy acostumbrados, que es volver todo para atrás. Primero, aplicando otro retcon, donde descubrimos que quien estaba detrás de toda esta conspiración de los clones no era el Chacal, sino que había alguien detrás del Chacal, que resultó ser Norman Osborn, que no había fallecido en su combate con Spider-Man allá en los 70, en el arco de la muerte de Gwen Stacy, que nombré al principio del video, sino que al final sobrevivió y se fue a Europa, e hizo un teje-maneje de allá. Típico argumento de telenovela barata, que la verdad empobrece toda la narrativa en general. Bueno, acá él era el gran manipulador que justo decide aparecer ahora como Duende Verde. Y tenemos un combate con Peter como Spider-Man, que recuperó sus poderes, y Ben como este Spider-Man con el traje distintivo, que se sacrifica para salvar a Peter. Entonces todo queda en un status quo donde Peter vuelve a ser el Spider-Man titular y donde Ben fallece, y aparte al fallecer se hace polvo, lo cual era una característica de este tipo de clones, que al morir los cuerpos se desintegraban, cerrando un poco todo. Además, en un giro bastante feo, bastante fulero y bastante anticlimático, Norman Osborn en un par de números anteriores había como secuestrado a Mary Jane y la había hecho como abortar, o le había sacado al bebé. No queda como del todo claro si es que habían como matado al bebé o se lo habían sacado. De hecho había como un juego con una asistente que tenía él, creo que se llamaba Alison Mongrain, que en principio te daban como a entender que se había ido con un bebé a Europa, pero después cuando te la mostraban en su departamento veías que en realidad lo que parecía que antes era un bebé en realidad era un gato. Todo como un juego de teje y maneje. Después de que este status quo vuelve, hay un arco posterior donde te dicen que Norman Osborn tiene secuestrada a May. Y vos decís, May se llamaba justamente, era el nombre que iba a tener la hija de Peter y de Mary Jane. Decías, bueno, sí, va a aparecer el bebé, entonces está bien, me vas a devolver a Peter, pero la historia va a volver a un canon lógico. No, resulta que quien tenía secuestrada era a la tía May, que en lugar de fallecer al principio del arco, como les dije, justamente Ben regresó para despedirse de su tía. Resulta que en realidad no había muerto, esa que falleció era una actriz contratada por Norman Osborn en su delirante plan, y a la verdadera la tenía medicada y encerrada en una casa, andá a saber dónde. Y entonces acá Peter la rescataba y volvía a toda la normalidad, sin hijo, con Mary Jane y la tía May de vuelta. Una completa basura que demuestra el poco aprecio que tenían por la inteligencia de los lectores. Porque vos planteabas una cosa como esta en los cómics de los años 80 y 70, y la verdad que era una locura pensar que alguno de esos creativos pudiera apelar
a recursos tan pobres y tan burdos. O sea, de esto a ver a Soraya Montenegro en María la del Barrio, estamos nomás a 2 pasitos. Bueno, finalizado esto, Marvel hizo algún tipo de autocrítica, intentó dejar enterrada esta época atrás. Curiosamente, algunos personajes que habían sobrevivido, digamos, a esto, como es el caso de Kane, no aparecieron más. El tema del bebé de Mary Jane no se tocó más. En general hubo muy poquitas menciones a Ben Reilly, más allá de un par de números después de su fallecimiento, no se lo nombró más. Hasta mediados de los años 2000, cuando tenemos un pequeño arquito que intenta como retomar un poco esta idea. A veces había alguien que había tenido un problema con Ben cuando él recorría Estados Unidos, entonces lo viene a buscar a Peter pensando que es la misma persona. O sea, hay como una pequeña mención a Ben, pero no se lo vuelve a tocar más. Después sale una miniserie por fuera de continuidad, que sería de 6 partes, que sería justamente como se había pensado originalmente la saga del clon. En realidad la saga del clon originalmente era un arco, como decirte, limitado, y que probablemente iba a dejar a la Araña Escarlata como un personaje secundario, en el mejor de los casos. Bueno, eso después terminó deformándose y volviéndose toda esa locura de clones y de intrigas y de puntos de giro tirados por los pelos, donde por ejemplo pasaron cosas como el clon de Spider-Man Kane asesinando al Doc Ock, cosas así como medio disparatadas. Todo eso partía de una idea por ahí para un arco de 6, 7, 8 capítulos. Bueno, eventualmente se hizo ese arco como se pensó, y si eso hubiera sido el camino, la verdad que hubiéramos tenido un producto mucho más digno. Aparte que se podría haber quedado Ben Reilly. Por mucho tiempo, como dije, no hubo rastros de esta saga, de sus consecuencias, de nada. Algunas cositas se fueron arreglando. Se revivió, por ejemplo, al Doc Ock en un arco donde lo trae de regreso en la mano. Pero, por ejemplo, se soluciona algo que es que en la saga del clon él había descubierto la identidad secreta de Spider-Man. Y es como que la mano lo que revive es como un backup anterior a que pasara esto. Entonces es el Doc Ock de siempre que no sabe quién es Spider-Man. Pasan un par de años más. Tenemos un arco llamado The Green Hunt, donde la familia de Kraven el Cazador lo revive como una especie de zombie y empieza a cazar a diferentes personas arañas para hacer una suerte de ritual. Ahí tenemos el regreso de Kane, que ya está jurado de su deformidad. En los cómics originales se parecía, era como una especie de Hagrid de Harry Potter, una cosa así medio rara. Se suponía que era un clon de Peter, pero la verdad que no se parecía mucho a Peter. Y te tocaba y te quemaba con la mano, rarísimo. Bueno, en ese arco vuelve en la forma de un calco de Peter. O sea, tenemos algún tipo de regreso. Lo tenemos de vuelta. Y posteriormente adopta la identidad de la Araña Escarlata después del arco de Dan Slott, Isla Araña. Hasta ahí tenemos más o menos una especie de revival o algún tipo de... Se retoma en algún punto la saga del clon. Y después Dan Slott, en su peor época a bordo de Spider-Man, es decir, él tiene como un pick en lo que es Superior Spider-Man y lo que es Spider-Verse. Pero después hay un año más donde él hace unos 20 números. Si bien no es horrible, se deja leer, tiene algunos momentos buenos. Toda esa época del Spider-Man millonario, que maneja Industrias Parker, y donde hace como una especie de follow-up de la saga del clon, apareciendo primero quien parecería ser el Chacal, pero que resulta ser Ben Reilly, que ahí te hacen como un retcon, que otra vez con los retcon, claramente es un recurso que siempre daña a los cómics y a su mitología. Tenemos un Ben Reilly que en realidad te muestra que después que falleció el Chacal lo iba reviviendo, torturando y matando, y que en ese proceso él fue como corrompiendo su alma hasta que se pudo liberar una vez, y ahí él se volvió el Chacal, y entonces armó una organización donde empezó a hacer clones como de otros personajes que después se desvirtuaban y se convertían como en unos zombies. Todo un disparate que no, la verdad no sumó nada, no le hizo honor a la saga original. O por lo menos a la saga original no, porque era bastante mala, pero al cariño que tenían los fans por esa saga, más que nada por la nostalgia, ¿no? El personaje de Ben, más allá de todo, era bastante creíble y acá lo convirtió como una especie de psicópata edgy que para colmo después tuvo una serie escrita por Peter David donde enfatizaba todavía más en esto de psicópata edgy y terminaba con él muerto y después lo revivieron y le devolvieron el alma, que sí, que no, que después se redimía en Spider-Geddon. Todo un teje-maneje al pedo. Trajeron a Ben Reilly de vuelta para después usarlo, matarlo. Después hubo un periodo que no leí porque
ya pasa a ser los años más recientes de Spider-Man, los cuales no me atrajeron nada, la verdad. No me gustaron ni los creativos ni lo que proponían. Donde Peter parece que tuvo algún tipo de accidente, entonces la araña escarlata de Ben Reilly se vuelve el Spider-Man principal otra vez, y hay como una organización que no sé qué hace. O sea, no, de eso no leí nada, no me interesó mucho, se veía más de lo mismo. Así que bueno, esto fue un poquito la saga del clon, se las conté como un lector ahí en las trincheras. Quienes los vieron en esos años, como dije, fue como ver una telenovela. Nadie sabía cómo iba a terminar, había muchas teorías y generalmente terminaban primando las ideas más disparatadas porque, como les dije hace un rato, no fue un producto bien planeado, sino que iban improvisando sobre la marcha. Ahora me gustaría que ustedes me cuenten un poquito de todo esto, cuál fue su experiencia con este arco, qué les dejó, qué impacto les parece que tienen las colecciones actuales, me quieren comentar algo de lo nuevo, de lo que no leí. Como siempre los leo y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like, así este tipo de contenido se posiciona mejor en los algoritmos de YouTube. Y si justo da la casualidad que es tu primer video conmigo, te invito a suscribirte, así justamente te llegan notificaciones de más videos de este estilo y de noticias de cómics, de series, de películas, de manga, anime y de videojuegos. Hasta la próxima.